Ustedes saben que yo, antes de ser pastor en The Heights, yo tenía un ministerio llamado de movilización. Y lo que hacemos en la movilización, lo voy a explicar con estos dos globos. Movilización, usted se da cuenta que son dos globos color verde. Así que movilización, nos encargamos de movilizar a la iglesia. Pero déjeme ponerlo con estos dos globos, porque a veces estos son dos iglesias, porque eso son de color verde y las dos tienen aire dentro de ellas, pero en la movilización lo que usualmente intentábamos hacer era movilizar a la iglesia, que flotara, que se levantara, que se animara. Y entonces hay iglesias como este globo que teníamos que hacer conferencias, pláticas, reuniones especiales, teníamos que traer oradores especiales y cada un evento especial era ese golpe que le estoy dando para que la iglesia se levantara, se animara y estuviera haciendo y cumpliendo la misión. Eso es lo que hacemos en la movilización, pero también Dios en su gracia ha puesto iglesias como esta. Y esta iglesia o este globo también tiene aire. La diferencia es que a este globo no tengo que estarlo levantando, no tengo que estarlo animando y haciendo algo especial para que mira, despierta, anímate. Ahora, como hay iglesias, también hay creyentes. Hijos de Dios, salvados por la sangre de Cristo, que yo sé, la vida nos golpea y tenemos que andar para abajo y venimos a la iglesia y es un empujón y entonces nos sentimos y vamos avanzando. Déjeme decirle algo, esta es una iglesia o este es un creyente con una cosmovisión normal, pero esta es una iglesia o un creyente con una visión misional. Y tengo que amarrarlo ahí porque si no los de Facilities me van a ahorcar si el globo se va hasta arriba, porque hay que bajarlo. Pero si yo lo soltara, ese globo no tiene límite. Sigue subiendo y seguirá subiendo porque tiene aire, pero es un aire especial. Y de lo que vamos a hablar en esta mañana es de una iglesia con una cosmovisión misional. Ahora ya empecé mal porque usted se enganchó con los globos, tiene una idea, pero ahora que pronuncié dos palabras domingueras, cosmovisión y luego misional, yo ya perdí a varios de ustedes. Porque, ¿qué es cosmovisión y qué es misional? No se preocupe, déjeme explicarlo. Y para eso déjeme, en primer lugar, explicar qué es cosmovisión. Voy a comenzar diciendo que todos tenemos una cosmovisión. ¿Qué es eso? Todos tenemos una forma de ver la vida. Todos tenemos una perspectiva de vida. Es decir, la cosmovisión es como este par de lentes que tengo aquí, los cuales me ayudan a ver lo que me rodea. Todos hemos adquirido una cosmovisión porque la cosmovisión está creada, está armada por las experiencias, el país donde has nacido, la cultura, la comida, el entorno. Y toda nuestra vida cristiana incluso va teniendo una cosmovisión. Usted ha escuchado o usted ha dicho, si usted ya ha estado en otra iglesia, usted ha dicho, ay, las alabanzas de la otra iglesia eran más bonitas. O a lo mejor lo dice al revés, y estoy seguro que lo dice todo el tiempo al revés, ¿no? Oye, aquí las alabanzas son mejores que las de... ¿Sabe por qué? Porque usted tiene una cosmovisión de lo pasado. Y cuando llega a otra cosmovisión o a otro entorno, su punto de vista comienza a cambiar. Así que todos tenemos una cosmovisión. La iglesia tiene una cosmovisión, tiene una cultura, ya sea esta, ya sea aquella, pero la iglesia y todos nosotros tenemos una cosmovisión. Sabe que no estoy hablando de teología, no estoy hablando de principios bíblicos. Podemos tener los mismos principios bíblicos, pero tener una diferente cosmovisión. Lo explico. La iglesia en China, con la persecución que tienen y ahora con el coronavirus y lo demás, pero la iglesia en China creen en Cristo,
leen su Biblia, creen que la palabra es inerrante, pero tiene una diferente cosmovisión que la iglesia en Estados Unidos, que cree lo mismo, pero su entorno, su experiencia y lo que viven es diferente, por eso su cosmovisión cambia. La cosmovisión de la iglesia en América Latina es diferente que la cosmovisión de la iglesia en África. Es más, la iglesia hispana en los Estados Unidos tiene una cosmovisión diferente que la iglesia latina en América Latina. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hablamos de una iglesia con cosmovisión misional, estamos hablando de una iglesia con una perspectiva misional, una forma de pensar misional. Estas dos son iglesias, tienen aire, pero lo que les hace ser diferente es lo que está dentro y lo que les impulsa. Cuando hablamos de misional, también estamos hablando de un término que se hizo famoso alrededor de los 1990. Un término que se hizo famoso y conocido, pero que está realmente implícito en toda la historia. Cuando decimos que es una iglesia misional, es ser misional, fíjate lo que dice, incluye abrazar y adoptar la posición, el pensamiento, los comportamientos y las prácticas de un misionero. Lo repito, ser misional incluye abrazar y adoptar la posición, el pensamiento, los comportamientos y las prácticas de un misionero para alcanzar a otros con el mensaje del Evangelio. Ahora, si hablamos de misioneros, todos entendemos que es un misionero. Un misionero es aquel que deja su país o deja su iglesia, deja su entorno, va a otro lado, pero no llega a imponer lo que él cree, sino que llega a ese lado, estudia el entorno y lo abraza, se adapta, se amolda y empieza a dar el mensaje del Evangelio. Eso es lo que hace un misionero, entre muchas cosas más. Así que ser misional, en pocas palabras, es hacer lo que hace un misionero. Ahora no se preocupe porque algunos están pensando, o sea que me tengo que ir a África, tengo que salir de este lugar para ir a otros lados. ¿Somos una iglesia misionera? No. Una iglesia misionera es una iglesia que está enviando misioneros o que va a viajes misioneros. Tiene programas misioneros. Pero cuando hablamos de una iglesia misional, ahí las cosas tienen que irse aclarando un poquito más. Porque hermanos, creo que la diferencia entre este tipo de iglesia y de este tipo de iglesia es que esta iglesia sabe para lo que está hecha. Y a esta iglesia hay que estarla recordando, pero va a caer. Y hay que decirle, vamos iglesia otra vez, y anímate, y haz discípulos, y cumple tu misión. Pero miren, ahí está, no hace falta hacerlo. Lo sabe y lo vive día con día. No se preocupe, por eso tenemos toda esta serie para ir desenvolviendo estos principios. Vamos a hablar de la iglesia misional, vamos a hablar de grupos misionales, trabajo misional, padres misionales, conversaciones misionales, justicia misional. ¿Qué le parece? Así que si hoy des demasiada información y ya su cerebro como que dice, ya no aguanto más, ¿a qué vine a la iglesia? No se preocupe, lo vamos a ir desenvolviendo poco a poco. Así que ser una iglesia misional no es lo mismo que ser una iglesia misionera. Para entender que debemos ser una iglesia misional, tenemos que entender que tenemos que ser como Cristo. O mejor dicho, tenemos que ser como Dios. Ya lo hemos mencionado. En algún momento, me parece que fue en diciembre, cuando hablábamos de la esperanza, y hablábamos de la esperanza que vino al mundo. La esperanza que vino al mundo, o mejor dicho, el Evangelio, las buenas nuevas, no comienzan en Mateo 28 o en Hechos capítulo 1, versículo 8. El Evangelio comienza en Génesis 3. Y lo analizamos en su momento, pero porque el Evangelio comienza ahí, las buenas nuevas, entonces tenemos que entender que el primer misionero es Dios.
El primero que desciende y que busca hacer lo que es necesario para restaurar su creación es Dios. ¿Y cómo lo sabemos? En esa pregunta que él menciona: ¿dónde estás tú? Y hemos dicho que han pasado ya casi 6,000 años y la pregunta sigue siendo la misma. Dios sigue buscándonos, pero no solamente es Dios, es el primer misionero, y toda la Biblia se vuelve entonces misional, porque es Dios quien está en su misión, pero también entendemos que Jesús es un misionero. En Juan capítulo 20, versículo 21, el Señor Jesucristo está orando por sus discípulos y les dice lo siguiente: así como el Padre me ha enviado, así yo los envío a ustedes. Ahora déjenme explicar. Enviar, la palabra enviar es la palabra con la cual reconocemos la palabra apóstol, apóstolos. Y apóstolos en la antigua Grecia era reconocida como ese barco que salía de un puerto y salía hacia el otro puerto. Y cuando el Señor está enviando a sus apóstoles, es esa redundancia de enviar a los enviados. Y como el Señor dice, Jesús dice, así como el Padre me envió, si usamos los mismos sinónimos, decimos que Jesús es un apóstol, un enviado. Y él dice lo siguiente: así como yo fui enviado, porque Dios es el primer misionero y él tiene una mentalidad misional, me envió a mí para que yo cumpla con el evangelio. Pero dice Jesús, así como él me envió, ahora yo también a ustedes los envío. Y ahí está la palabra apóstol, ahí está la palabra moderna misionero. Así que un apóstol, y hemos dicho entonces que el primer misionero es Dios. ¿Dónde estás tú? Ahí a Adán y a Eva. Y también para cumplir su misión, completar su visión, manda a Jesús, quien es el perfecto misionero. Pero ahora Jesús va al cielo y antes de ir al cielo nos envía y nos dice: vayan y hagan discípulos. El evangelio. Así que nosotros hemos sido enviados por Jesús para ser discípulos. Y déjame decirte algo. Cuando entendemos que hay que ir a ser discípulos, Timothy Keller dice lo siguiente: a veces comprendemos o a veces la iglesia piensa que el evangelio es el ABC de la iglesia. Dice, es lo primero que la iglesia tiene que aprender, el ABC, lo primero. Cuando alguien llega a la iglesia, le enseñamos que hay que bautizarse, hay que compartir la comunión con los hermanos, pero ahora tienes que aprender a hacer evangelismo. Y Timothy Keller dice lo siguiente: no es el ABC, es de la A a la Z de Dios. El evangelio es de la A a la Z. El evangelio es de Génesis hasta Apocalipsis. No es solamente una parte de tu vida que tienes que aprender el evangelio. El evangelio se vive toda tu vida. O mejor dicho, el hacer discípulos. Por eso, hermanos, tenemos que entender que la mayor tarea de The Heights y de The Heights en español es hacer discípulos. En The Heights no tenemos algo llamado grupo de evangelismo o equipo de evangelismo. ¿Sabes por qué no tenemos eso? ¿Sabes por qué a mí no me gusta la idea de tener un equipo de evangelismo? Porque el evangelismo lo tenemos que hacer todos. ¿Quién tiene que hacer discípulos? No es nosotros, aunque sí es nosotros. Pero cuando decimos nosotros, nos ocultamos en el grupo. El que tiene que hacer discípulos es yo mismo. De manera que no tenemos un equipo especializado que va a hacer evangelismo o un equipo de discipulado. No, en The Heights en español entendemos que todos tenemos que hacer evangelismo. Y todos tenemos que hacer discípulos. Ya sea en una comunidad bíblica, ya sea viniendo al servicio en la mañana, ya sea yendo a trabajar. Por eso es que queremos entender que la iglesia es misional.
se comporta como un misionero, tiene el mismo pensamiento que tiene un misionero y adapta la forma de vida que un misionero tiene. Eso sin dejar la ciudad de Dallas. Eso sin ir más lejos que el supermercado o el rancho. No tienes que comprar un ticket, no tienes que aprender otro idioma. Sin embargo, tienes que ser como un misionero. Y vamos a ir desarrollando todo este tema más adelante. Christopher Wright decía lo siguiente: no es tanto que Dios tiene una misión para la iglesia, como que, ok, iglesia, aquí estás, déjame darte algo que hacer. No. Él dice, hay una misión y entonces Dios tiene a la iglesia para cumplir esa misión. Porque esa es nuestra tarea como iglesia. A mí me encanta venir el domingo a alabar con ustedes. Yo levanto mis manos al Señor, le agradezco por lo que hizo toda la semana. Me encanta verles, saludarles. Pero yo sé que mi vida cristiana no es domingo en la mañana. Mi vida cristiana es todos los días, todas las horas, porque entonces así soy misional. La misión de Dios es primero, entonces la iglesia sirve a esa misión. ¿Sabes? En Marcos capítulo 12, versículos 28, había unos maestros de la ley, algunos religiosos que tú sabes que estaban probando a Jesús. Donde iba Jesús, ellos iban con él. ¿Sabes por qué? Porque querían encontrar un pretexto para acusarle. Porque Jesús era muy incómodo para ellos. Así que él llega y dice lo siguiente en el versículo 28 de Marcos 12. Uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo. Al verlo bien que Jesús les había contestado, le preguntó, ¿de todos los mandamientos, Jesús, cuál es el más importante? Así que Jesús dice, el más importante es, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, contestó Jesús. Versículo 30, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Ama al Señor con todo tu ser y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y hermanos, tú no puedes amar a Dios sin amar a tu prójimo. No puedes adorar a Dios y decir, Dios, te amo, te adoro, gracias por todo lo que has hecho en mi vida, si yo no estoy haciendo discípulos. Sencillo. Porque no tiene coherencia. Amar a Dios es amar lo que Él ama. Amar a Dios es valorar lo que Él valora. Y Él valoró a su Hijo Jesucristo, pero Él lo envió para que Él pagara por nuestros pecados. El único que podía hacerlo. Así que, ¿quiénes deben hacer la misión de hacer discípulos? Todos nosotros. Obedecer este mandato realmente no es un trabajo, hermanos, es un privilegio. Lo hemos hablado en la serie pasada. La responsabilidad y el privilegio es nuestros. Así que tenemos que hacerlo. Todos nosotros tenemos que hacer discípulos. Me gusta John Piper, un pastor, parece que es presbiteriano, y él dice lo siguiente. La iglesia a veces es como un crucero, un barco gigante, un crucero. ¿Cuántos han estado en un crucero? En el crucero tú vas y comes, en el crucero tú vas y está la alberca, en el crucero tú vas y está todo de lujo. Y algunos pasan en un crucero de puerto a puerto y la llevan re bien. Mi esposa estaba tratando de encontrar los globos y había un globo que tenía una carita feliz, 2 ojos y una sonrisa. Pero era muy chiquito, entonces le dije, no, tenemos que usar el grande. Pero me hubiera gustado usar ese grande, ¿sabe por qué? Porque a veces pensamos que la iglesia es donde todos la pasamos bomba, ¿no? Pasamos bien, están mis amigos, me gusta la alabanza. A veces no me gusta el pastor, a veces sí me gusta, pero todos la pasamos bien. Eso es al final del día. Y John Piper dice, no, la iglesia no es un crucero donde la venimos a pasar bien. Dice, es un barco de guerra, donde estamos en guerra contra las tinieblas. Y a mí me gusta lo que Piper dice, pero me gusta más lo que el presidente de la Convención Bautista dice, G.D. Greer, un pastor ahí en Carolina del Norte. Dice,
Sí, esa analogía es buena, pero él dice, yo creo que la iglesia es más como un portaaviones. Ahora, si has visto un portaaviones, el portaaviones todavía tiene cañones, todavía está armado, pero lo que hace un portaaviones es que envía aviones de guerra y de caza. Esa es la iglesia. Hermanos, venimos, adoramos al Señor, nos animamos, nos discipulamos, pero al final del día la iglesia ese es el launching pad donde tenemos que salir y ser enviados. Ahora me encanta que algunos han sido enviados, Raquel y David, que fueron a otra ciudad a ser discípulos con un llamado especial. Y Dios va a llamar a algunos de nosotros con algo especial, específico. Pero al final del día, todos tenemos que hacer discípulos aquí en nuestra ciudad. ¿Y cuál es el modelo a seguir? Déjame darte un modelo hermoso. Marcos capítulo 2, versículos 13 al 17. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ok, si vamos a ser misionales, ¿cómo lo vamos a hacer? Me encanta otra vez el ejemplo de Jesús. Marcos capítulo 2, versículos 13 al 17. De nuevo, salió Jesús a la orilla del lago. Toda la gente acudía a él. ¿Ves? La gente venía con él y él les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, donde éste cobraba impuestos. Ahora, recuerda quién es Leví. Es Mateo. Pero antes de ser Mateo era Leví. ¿Y cuál es su trabajo? Trabaja para el IRS. Es cobrador de impuestos. ¿Cuántos de ustedes están listos para pagar sus $2,000 o $3,000 para los impuestos que no pudo pagar durante el año? No es bonito estar con Leví. Pero Leví tiene ese trabajo. Y cuando, pasa Jesús, ve a Leví y entonces le dice, hey Leví, sígueme. Y Leví se levantó y lo siguió. Sucedió que, estando Jesús a la mesa en casa de Leví, recuerda, Leví no es Mateo todavía, y había muchos recaudadores de impuestos, los amigos de Leví, y pecadores, y se sentaron con él y sus discípulos, pues ya eran muchos los que le seguían. Cuando los maestros de la ley, recuerda, estos religiosos vienen, dice que eran fariseos, vieron con quién comía. Está Jesús rodeado de cobradores de impuestos y no solo eso, sino de pecadores también. Le preguntaron a sus discípulos, oye, ¿así que tu maestro come con recaudadores de impuestos y con pecadores? Y a mí me encanta porque Jesús, que tiene un oído así tan grande, porque sabemos que Jesús aún sabía los pensamientos de la gente. Los discípulos no van a contestar. Jesús va a tomar la iniciativa y va a decir lo siguiente: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Y yo he venido, dice Jesús, a llamar a justos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y no es que los fariseos eran justos, ellos se creían justos. ¿Cuál es el modelo que Jesús nos muestra? Estar con pecadores, estar con recaudadores de impuestos, estar donde la gente está. Porque a veces en la cosmovisión de algunas iglesias, mis hermanos creyentes han pensado que no deben juntarse con la gente mala. Y no está Jesús haciendo lo que ellos hacen, pero está Jesús en donde ellos están. Mucha gente, hermanos, no va a venir a una iglesia. No va a venir a una iglesia. Sin embargo, la iglesia tiene que ir a donde ellos están. Porque ese es el ejemplo que nos dejó Jesús. Me gusta lo que Samuel Pérez Millos dice. Él es un autor, un teólogo español. Samuel Pérez Millos dice lo siguiente: Jesús es Dios en ropa de trabajo. Jesús es Dios en ropa de trabajo. Usted me ve, o yo me bañé hoy, claro, porque estoy trabajando. Pero si usted trabaja en la construcción, usted no se viste así. Usted se pone sus botas, sus pantalones de mezclilla que van a durar, y su chamarra, y se viste para el trabajo. ¿Sabe lo que es Jesús? Es Dios mismo en un uniforme
para venirse a trabajar con los seres humanos. Eso se llama encarnación. ¿Cuál es el modelo que tenemos que seguir para ser misionales? Es la encarnación. Y no necesariamente hacer lo que otros hacen, pero es estar donde los otros están. Un cristiano no se aísla del mundo porque no quiero contaminarme. No, un cristiano vive en santidad, pero está en el mundo para hacer su tarea, que es hacer discípulos. Otro pasaje está allí en Marcos capítulo 1, versículo 16, y me encanta porque Jesús está reclutando a sus discípulos. Y dice que pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón. No es Pedro, es Simón. No ha pasado una conversión. Y a su hermano Andrés, que echaban la red al lago, pues eran pescadores. Y Jesús dice lo siguiente: vengan, síganme, y los haré pescadores de hombres. La palabra dice que al momento, dejaron las redes y lo siguieron. Jesús no hizo una convocatoria, no puso en el periódico, no puso en Facebook: a ver, todos los que quieran ser mis discípulos, vengan, que los voy a calificar. Jesús caminó en el lugar de trabajo de gente normal. Así que cuando vuelva mañana a su trabajo, cuando usted esté haciendo, quizá no es pescador, pero es herrero, trabaja en el supermercado, no sé dónde trabaja. Imagínese a Jesús caminando y diciéndole: ven y sígueme, porque quiero hacer de ti un pescador de hombres. Y usted se va a ver y va a decir: hey, Señor, pero soy pescador, ni siquiera a la escuela fui, no soy de los mejores hablados, es más, huelo feo. Señor Jesús trató con gente normal en donde estaban, los llamó, los transformó y después les dijo: vayan y hagan discípulos de donde ustedes fueron sacados. Jesús llamó a personas ocupadas, pasó ahí en donde estaban, caminó por lugares de trabajo de la gente común y les dijo: vamos. Así que, hermanos, vamos a estar cambiando nuestra cosmovisión a una cosmovisión que sea bíblica, a una cosmovisión que sea misional. ¿Qué quiero decir con cosmovisión? La manera de entender la Biblia, la manera de entender mi vida, mi rol, lo que estoy llamado a hacer, debe ser misional. Oramos que después de unos meses de estar platicando y después de estar ayudando con la palabra de Dios, a que su cosmovisión se ajuste a una cosmovisión bíblica y misional. Oramos que la iglesia de The Heights sea como esta iglesia, que hay que ponerle hay que amarrarla un poquito, porque si no, se nos va. Oramos que no seamos cristianos que hay que estar moviendo, impulsando, diciendo: vamos, ándale, déjame traerte un orador especial, ahora déjame hacer un concierto especial. Nada de malo con eso, y si Dios lo permite, lo haremos. Pero no es para que usted se anime en su vida cristiana. Queremos que esté tan lleno de la palabra y su cosmovisión haya sido mejorada, de manera que no hay que decirle qué hay que hacer. Simplemente: iglesia, hay esto para hacer, vamos. Dios mediante estaremos lanzando la estrategia de grupos pequeños. Grupos pequeños de no más de 15 personas. Pero grupos pequeños que estén en la comunidad. Grupos pequeños que se reúnen durante la semana. 1 hora y media. Estudian la palabra, oran, pero también están alcanzando a su comunidad. Oren por nosotros, estamos trabajando en eso, ya tenemos la visión, ya tenemos el mapa, ¿se acuerda? Los puntos que pusieron. Quizá le vamos a llamar y le vamos a decir: considere ser una casa huésped. No, pastor, pero es que no puedo, porque está bien, no pasa nada. Pero quizá usted dice: estoy listo,
Vamos, hay que alcanzar a mi vecindario. Hay que hacer discípulos aquí donde estamos. Debemos ir a donde la gente está. Debemos llevar el evangelio y hacer discípulos en donde la gente está. Para eso debemos, hermanos, cambiar nuestra cosmovisión. La siguiente semana vamos a hablar, como usted lo ve aquí, de ser una iglesia misional o una iglesia atraccional. ¿Sabe qué es una iglesia atraccional? Una iglesia que atrae gente. ¿Y sabe qué es una iglesia misional? Es una iglesia que va a donde la gente está. ¿Sabe cuál es la respuesta? ¿Somos una iglesia atraccional o una iglesia misional? La respuesta es sí. Sí, debemos ser las dos. Pero no se preocupe, el siguiente domingo vamos a desenrollar todo este proceso. Amén. Póngase de pie conmigo y vamos a orar.